¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un wife style en muy pocos pasos y muy sencillo. Lo primero que vamos a ocupar es el papel donde vamos a trazar nuestro boceto. Yo en este caso utilicé un folder tamaño oficio, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de papel siempre y cuando sea lo más grueso posible y lo más liso posible. Ya que tenemos nuestra hoja de dibujo, lo siguiente que van a ocupar es el material de colorear. Para esto pueden utilizar marcadores como los que tengo yo, que son Bic de 36 colores, que son muy buenos, o pueden utilizar lápices de colores. Dejando a un lado lo del material, ahora vamos a pasar a lo importante: cómo hacer tu graffiti en estos pasos muy sencillos. Paso 1. Vamos a trazar varios rectángulos dependiendo cuántas letras contenga tu graffiti o tu pieza. Ya que tengamos nuestros rectángulos trazados, el siguiente paso que vamos a hacer es, en cada rectángulo que trazamos, vamos a colocar una letra de nuestro graffiti que vamos a hacer. En mi caso son 4 letras, entonces trazo 4 rectángulos, como los pueden observar. Las letras deben de quedar como el ejemplo que les dejo en pantalla, algo similar, no exactamente igual. Paso 3. Vamos a encordar nuestras letras. Para esto vamos a hacer la misma figura que tenemos de nuestras letras, pero un poco más gruesas para que se distingan. Ya que engordamos nuestras letras, lo siguiente que vamos a hacer es quitar los excesos de rayas que tenemos, que ya no vamos a utilizar. A mí me quedaron de esta manera. Son muy sencillas, pero todavía no agarran figura, apenas va a empezar lo bueno. Paso 4. En una hoja aparte trazo estas extensiones, prototipos o como ustedes le quieran llamar, para nuestras letras, que son con las que van a agarrar figura y son objetos que le van a dar más vida a nuestro boceto. Ya que las terminé de trazar, las pasé a formato digital para que ustedes las pudieran apreciar mejor. Paso 5. Metemos nuestras extensiones que trazamos o prototipos a nuestras letras para que agarren más figura y le den un aspecto diferente y no se vean tan sencillas nuestras letras y comience a agarrar figura de un verdadero graffiti. Aparte es muy sencillo, los pasos que les estoy enseñando es muy sencillo y creo que todos lo pueden hacer, ya que las letras son muy sencillas y lo mejor, que pueden hacer su propio graffiti de su tag con las letras que hacen en su tag. Es muy fácil realmente, entonces nada más es cuestión de ponerlo en práctica. Estas fueron las extensiones que utilicé para mis letras y estos son los cambios que hice en mis letras. No son muchos, pero le da un aspecto diferente a mis letras. Ustedes lo pueden hacer igualmente, todo es cuestión de imaginación. Para meter la sombra ahora sí que depende en gustos, ya que algunos lo meten hacia adentro, hacia un lado, hacia arriba, hacia abajo, entonces depende de cómo te guste a ti. En algún otro video explicaré cómo hacer la sombra exacta y que se vea bien en un boceto y que concuerde con tus piezas y se vea bien. En 5 sencillos pasos quedó trazado nuestro boceto. ¿Vieron lo fácil que es? Pónganlo en práctica. Para el coloreado de mi graffiti, lo único que hice fue meter tonos aleatoriamente, más o menos con mi experiencia, los que combinaran, y meter algunas figuras dentro de cada color para que dé una diferencia a los tonos y se vea un aspecto más llamativo y mejor hecho. Yo no suelo utilizar este tipo de técnicas para hacer un graffiti, ya que con la experiencia que yo tengo ya no suelo utilizar este tipo de cosas, pero hay muchas personas que me han pedido que cómo hacer un graffiti, entonces aquí tienen el video, espero lo haya explicado bien y me hayan entendido para que puedan lograr lo que ustedes quieren. Prácticamente es muy fácil, son 5 pasos que puedes seguir y la puedes hacer de diferente manera. Ahora sí que todo depende de cómo te ingenies y crees tus propias ideas. Aquí les dejo el resultado final. Si les gustó, déjenme sus comentarios y no olviden comentar si les gustaría ver otro tutorial de algún otro tipo de graffiti. Puede ser cómo hacer letras 3D
Bueno, ustedes lo deciden, dejen los comentarios, compartan y suscríbanse. Buenas vibras para todos, saludos y gracias por su tiempo.